Bueno, chicos, buenas noches para todos, buenas tardes, noches ya. Eh, bueno, les doy la bienvenida ahora a nuestra segunda clase ya en relación a este módulo que tenemos como, eh, en este módulo que tenemos de relacionado a la evaluación deportiva, ¿verdad? La clase pasada habíamos tocado así a grandes rasgos lo que implica la evaluación. Por ende, fue algo introductorio, de hecho, que fue una introducción a la asignatura. Hablábamos un poquito de lo que es la evaluación, de cómo se da, de que hay ciertas evaluaciones, ya sea de campo, ya sea de laboratorio. Entonces, lo que vamos a ir desarrollando en esta primera etapa, digamos, hasta lo que sería nuestro examen, hasta lo que sería nuestro examen parcial, lo que vamos a desarrollar es sobre todo lo relacionado sobre los test, tanto de campo como de laboratorio. ¿Ok? Le damos al grupo como tal, al grupo Susamar va a estar de oyente, ya mencionó ahí en el chat. También dentro de un rato seguramente se incorpora Ana, que está todavía con una cuestión laboral. Y quiero mencionar que se está incorporando con este grupo que ya conocido en sí, se está incorporando Richard. Richard que está más que nada, creo que un año más adelantado, entonces es una asignatura que por algún inconveniente particular en su momento no pudo realizar, entonces está retomando esta asignatura, ¿ok? Eh, Así que bienvenido Richard a este grupo. Vamos a estar desarrollando en esta etapa, en este módulo, todo lo relacionado a lo que sería la evaluación deportiva y control de carga. ¿Está bien? Bueno. Eh, ya, perfecto. Creo que todos los que iban a ingresar ya ingresaron, así que sin más preámbulo, vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Está bien? ¿Alguna duda, pregunta o consulta? De mi parte, Eh, no, yo, profe. yo quisiera preguntar, Sí, decime, Richard. sí, para anotar nomás cuáles son los exámenes que yo no tengo a mano. Eso. ¿Cómo los exámenes? Sí, el examen de la materia. Bueno, nosotros ahora tenemos la segunda clase, ¿ok? Esta segunda clase te voy a decir exactamente. eh, Vamos a ver. Bueno, tengo yo, 5 de marzo fue la primera clase. El 12 y el 19 tenemos clases normales, o sea, hoy y el próximo miércoles tenemos clases Sí, normales. El siguiente miércoles en este caso, ¿verdad? Sería 26 si 26. mi calendario no me falla, ¿verdad? Bueno, 26, miércoles 26, ahí tendríamos nuestro primer examen, o sea, el examen parcial, ¿sí? En base a lo desarrollado en la clase uno, 2 y 3, ¿sí? Ok, sí. Posterior a eso, el 2, el 9, el 2 es el recuperatorio en el caso de que no puedan rendir en esa fecha del examen parcial. El 2 y el 9 tenemos clases normales. 16 de abril es
una pausa, o sea, por la Semana Santa y luego volvemos el 23. El 23 tenemos clase normal y el examen final es el 30. O Ok, sea que los exámenes que tenemos programados es el 26 de marzo y el 30 de abril. Son los exámenes programados ok, para la asignatura. ¿Ok? sí, gracias. Bueno, voy a pedir también que de por ahí te agreguen al grupo que tenemos para cada. eh, tenemos, de hecho que teníamos ya desde un principio cuando iniciamos con este grupo. Voy a pedir que te agreguen para esta asignatura propiamente, ya que vas a estar con este grupo durante digamos, no semestre, sino durante este módulo. Eh, Dale. Generalmente yo tiro la información o alguna consulta, alguna duda, generalmente se hace por ese medio, entonces para que estemos conectados de esa manera con el grupo, ¿ok? Bueno, Ahí envié mi número en el chat así para que por si quieran. perfecto, perfecto, sin Vale, problema. Seguramente ahí Ana, que creo que es la administradora, te va a agregar dale, después, dale. una vez que se una, ¿ok? Bueno. eh, Vamos a ir nuevamente, menciono lo que habíamos hablado en la clase anterior, hablábamos un poco de los objetivos que tenemos para esta etapa, para este módulo, y en base a esos objetivos hablábamos de que íbamos a desarrollar todo lo relacionado con la evaluación, principalmente con la evaluación en esta primera etapa, y luego hablamos de lo que sería el control de la carga en base a esas evaluaciones realizadas. Eh, Hablábamos un poquito de lo que es la evaluación, de lo que es la importancia de la evaluación dentro del proceso de la actividad física y el entrenamiento deportivo propiamente, ya que te marca un antes y un después de lo que sería el momento deportivo de la persona, en este caso del atleta, ¿sí? Por más de que hay varios test o análisis o evaluaciones que se realizan a personas que pueden ser considerados como pacientes de alguna, que están volviendo de alguna lesión y demás, son muy aplicables a lo que sería el ente de la actividad física y deportiva como tal, ¿sí? Entonces, lo que hoy vamos a tocar es el tema, como bien lo dice en su en la invitación a lo que sería nuestra clase de hoy, hablamos de evaluación deportiva. Hablamos de evaluación desde el punto de vista físico deportivo, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a compartir la pantalla con ustedes y en base a eso vamos a desarrollar la clase. ¿Está bien? Ok. Déjenme compartir la pantalla con ustedes. Me dicen si ven en pantalla la diapositiva que vamos a desarrollar. No, no se ve nada, bro. Al En menos el yo no mío veo sí nada. está. Bueno, de hecho que por el tema de la conexión y demás tarda Ah, un ahí poquito, está, eso ahí ya sí. veo. Ahora sí ya aparece. Bueno, en base Listo. a eso vamos a desarrollar lo que es la evaluación físico-deportiva. Voy a compartir en pantalla completa, intentar compartir en pantalla completa y me dicen si aparece realmente como pantalla completa o no. En un ratito
Sí se ve completa, profe. Ok, perfecto. Bueno, misma temática dentro de lo que es nuestra forma de realización de la exposición por mi parte. La misma temática va a ser que en ocasiones anteriores en la cual yo realmente estoy presentando la diapositiva, eso sí, claro, pero cualquier duda, pregunta, consulta que ustedes tengan, ustedes al toque pueden hablar y consultar antes de que pase a otra diapositiva y después, bueno, no se trata de yo exponerle directamente lo que está establecido, sino más bien es trabajar dialogando y que ustedes comprendan y entiendan. Así nos metamos a hablar en una sola diapositiva muchísimo tiempo hasta que ustedes entiendan, no importa, vamos a hacerlo, ¿está bien? Dale, profe. Dentro de la evaluación físico-deportiva, sí, hablamos de principalmente de lo que serían las pruebas por capacidades físicas, ¿ok? Cuando hablamos pruebas por capacidades físicas, así como habíamos hablado en la clase anterior, hablábamos de pruebas relacionadas con las capacidades de velocidad, de resistencia, de fuerza propiamente, ¿sí? Ahora, estas pruebas por capacidades físicas principalmente están basadas en las pruebas de ergometría o lo que serían llamadas pruebas de esfuerzo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el punto principal de estas pruebas de esfuerzo? ¿Sí? El punto fundamental de estas pruebas de esfuerzo o su objetivo más bien, es mediar las características de un cuerpo, las características e incluso las capacidades, obviamente, de un cuerpo, sometiéndole a sus mayores esfuerzos o capacidades. También como un objetivo propiamente podríamos tener que podría ser el punto de partida para dosificar y aplicar una metodología. Depende de lo que yo quiero lograr, obviamente. Valorar posibles complicaciones o datos que no se conocen también desde el punto de vista eh, como objetivos que tenemos dentro de las pruebas ergométricas. ¿Ok? También tenemos que tener tener en cuenta un punto importante, que estas pruebas pueden aplicarse a diversos grupos poblacionales y se adecua la prueba de acuerdo a las características, ya sea del deportista principalmente o del paciente en algunos casos. O sea que son aplicadas a distintos grupos poblacionales. ¿Sí? Eh, Una vez que tengamos nosotros esa población para que nosotros podamos aplicar esas pruebas de esfuerzo, debemos de tener en cuenta cuáles pueden ser las posibles causas, ¿sí? O las características por las cuales podríamos nosotros suspender una prueba de esfuerzo. Y están los signos y síntomas por los cuales podríamos suspender una prueba de esfuerzo. Dentro de los síntomas tenemos la angina de pecho, la pérdida del equilibrio, el mareo, con una disnea severa, una fatiga severa. O sea, de hecho que al someternos a una prueba de esfuerzo, el cuerpo va a estar sometido a ese esfuerzo, por ende se va a generar fatiga. Pero si dentro de esos síntomas se encuentra si dentro de esos síntomas encontramos que, no sé si están viendo,
mi pantalla todavía o no? Sí se ve, profe. Sí se Ok, ve. perfecto. Bueno, cuando hablamos de los síntomas por las cuales podemos suspender una prueba de fuerza, hablamos, repito nuevamente, ya que Susamar se adhirió ahora, hablamos de dolor o angina de pecho, hablamos de una lipotimia o pérdida del equilibrio, disnea severa, una fatiga severa, dolor neuromuscular severo y náuseas, ¿ok? Esos son síntomas por los cuales podemos suspender. Suspender en el sentido de que podría darse durante el esfuerzo como tal. Si se dan estos síntomas, podríamos prestarle atención y suspenderlo propiamente, ¿sí? O si se dan ciertos signos también, como la palidez, confusión, piel fría, una alteración mental, una cianosis, una frecuencia cardíaca máxima o submáxima, sin que haya sido sometido el organismo a un esfuerzo muy severo, ¿ok? Y los mareos propiamente también como signos por los cuales podríamos suspender, ¿ok? Ahora, hablamos, ya nos metemos de lleno a lo que serían las pruebas denominadas pruebas de campo, podríamos decirle en algunos casos. Hablamos de la prueba de Ruffier-Dixon, que generalmente se lo conoce como el test de Ruffier directamente, pero tiene su nombre, prueba de Ruffier-Dixon, que es, que consiste más bien en la ejecución para medir el índice de adaptación cardiovascular. Cuando hablamos de cardiovascular, estamos hablando de directamente de lo que sería una prueba de resistencia. ¿Ok? En cuanto a las indicaciones, tenemos que tener en cuenta ciertos puntos. Por ejemplo, cuando son sedentarios, las personas a las cuales vamos a aplicar estos tests o pruebas, y personal con entrenamiento leve, y hablamos de la población en general, ¿verdad? Eso hay que tener como indicación principal, o sea, debemos de conocer, no, está adecuado a cierta actividad física media o alta o no lo está, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? El bajo costo, la rápida aplicación y que es aplicable a grandes masas, o sea, para varias personas dentro de un mismo lugar o predio como tal. Las desventajas, podríamos llamarle como desventaja, que es solo para medir el índice de adaptación cardiovascular, ¿sí? Que también nos puede servir bastante si está dentro del rango considerado bueno, muy bueno, malo, regular, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los materiales que debemos de ocupar para realizar esta prueba, la prueba de Ruffier-Dixon? Primero, hablamos del pulsómetro, ¿sí? Pulsómetro que es lo ideal tener en cuenta para su utilización por el hecho de que directamente nos va a estar midiendo las pulsaciones sin necesidad de que nosotros estemos palpando propiamente. Obviamente, si no tenemos un pulsómetro, podríamos hacerlo, medirlo nosotros mismos o incluso los deportistas o las personas si saben tomarse el pulso, entonces podríamos llevar ese registro. Una hoja de registro, o sea, una hoja de anotación y un cronómetro. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Primero,
la toma de pulso en reposo, ¿sí? En reposo generalmente se hace teniendo en cuenta un tiempo considerable, ¿sí? Un tiempo considerable de, ponele, de 8 a 10 minutos en total reposo, ¿sí? Reposo significa sentado, pies apoyados completamente en el piso, relajado completamente y luego tomamos la pulsación, ¿sí? Las pulsaciones generalmente se hace la toma de pulso durante 1 minuto, ¿sí? Completo. Luego de la toma de pulso en reposo, hablamos de la realización de 30 sentadillas en 30 a 45 segundos. Eso también es eh, digamos, un rango en el cual deberíamos de realizar esas sentadillas, que serían de una sentadilla por segundo más o menos, y a lo sumo en 45 segundos poder realizar esas 30 sentadillas, ¿sí? Posterior a la realización de esas 30 sentadillas, hablamos de tomar el pulso después del ejercicio. ¿Por cuánto tiempo? Por 15 segundos, solamente 15 segundos posterior al esfuerzo o al ejercicio, ¿sí? O sea, realiza las 30 sentadillas, controlamos lo máximo 45 segundos y, inmediatamente realizamos la toma de pulso durante 15 segundos y eso vamos a tomarlo como referencia pulso uno o P1, ¿sí? El primero, el pulso en reposo, hablábamos de pulso cero, hablamos de después del ejercicio durante 15 segundos, pulso uno y tomar el pulso 1 minuto después del ejercicio. Hablamos como pulso 2. Y estos datos se aplican en la siguiente fórmula, ¿sí? Por ejemplo, pulso cero, o sea, la sumatoria de esos tres pulsos menos 200 dividido 10. Y acá tenemos los parámetros para que podamos realizar esa, digamos, esa comparación de saber si está dentro de un rango bueno, malo, excelente, regular, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, digamos, tu pulso en reposo es de 60, ¿sí? Realizaste las 30 sentadillas en los 45 segundos, ¿sí? Y ponele, va. Hagan un ejercicio ahora mismo. Tómense el pulso. Ustedes saben tomarse el pulso, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Bueno, tómense el pulso durante 15 segundos. Me avisan cuando ustedes ya tienen su pulso, o sea, ya tienen registrado o sintiendo la pulsación. ¿Cómo tomamos el pulso? Les pregunto. Tenemos con los dedos colocar a nivel de la muñeca, que es el pulso radial, y ahí contar las pulsaciones que sentimos por el segundo que está dando ahora. Bueno, yo voy a dar el inicio y voy a dar el final. ¿Está bien? Entonces, Dale. ok. Hablamos de pulso en reposo, digamos, dentro del pulso en reposo, en estado normal, ni entrenado, ni desentrenado, por decir de una manera. Hablamos de un rango de entre 50 a 60 pulsaciones por minuto, ¿ok? Entonces vamos a poner el rango más alto que serían 60. ¿Está bien? Mi pulso en reposo va a ser 60. Eso como primer punto tenemos. Segundo, y ahora vamos a tomar esa referencia
Ahora vamos a tomar esa referencia de sientan o registren o toquen, sientan, palpen, como quieran llamarle, su pulso radial en este caso. Y cuando ya todos lo tienen, me avisan. A excepción de Susamar, que creo que no va a poder hacer, pero bueno, en fin. Los demás sí. Díganme si ya lo tienen. Preparado ya. ¿Cuántos segundos, profe? Y 15 segundos. Yo voy a dar el inicio y voy a dar el final. Ah, dale. Muy bien. Me avisan nomás cuando todos ya tengan, ya estén sintiendo su pulsación. Ya, profe. Cuando indique nomás yo. Ya. Bueno, entonces, ¿preparados? Ya. Tiempo. Bueno, Richard, ¿cuánto registraste? 18. 18. Muy bien. Gladys, 17. a ver, ¿a quién más le tengo? ¿A quién más le tengo en el... Lucía, creo, profe. A ver, le tengo a Lucía, Lucy. 24, profe. Ay, juepete. Ay, pues. Está alterada, parece. Bueno, yo creo que ella hizo las sentadillas durante 45 segundos. Ya inicié su ejercicio ya. Por eso nomás. Bueno, convengamos que, o sea, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Que nosotros, el pulso cero es el pulso, digamos, basal o normal dentro de todo. Ahora, cuando pasamos a la actividad física, son 30 sentadillas consecutivas, ¿sí? En teoría deberíamos eso ustedes van a probarlo para la próxima clase, ya les adelanto eso. Para la próxima clase ustedes van a dejar van a tener como tarea realizar y ejecutar eso y pasarme esos datos. Ahora estamos haciendo unos datos, digamos, aleatorios nomás o más o menos, ¿verdad? Entonces, realizan las 30 sentadillas durante máximo 45 segundos. Entonces, debería de dar unas pulsaciones, digamos, de entre, así como Lucía, de entre 25, 30, 35 pulsaciones más o menos durante 15 segundos. ¿Está bien? Y posterior a eso, a Susamar no le pregunto porque seguro ya no pudo hacer. Bueno, y tercero, tomamos el pulso un minuto después del ejercicio. ¿Se comprende eso, verdad? O sea que al terminar el ejercicio, tomamos 15 segundos de pulsaciones, ¿sí? Registramos eso. Y atiendan bien, 45 segundos después prácticamente de que tomamos esa pulsación, tomamos la otra pulsación. ¿Se entiende? O sea que ustedes se toman la pulsación en 15 segundos, ¿cierto? quince Sí. segundos y después ustedes tienen que esperar 45 segundos para volver a tomarse la pulsación. Y esta vez durante un minuto, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, cuando póngale, bueno, ya tenemos el pulso en reposo que son 60 más, súmenle ustedes sus 18, 17 y 24 en este caso, ¿sí?
Y pongámosle que un minuto después del ejercicio tengamos 70 pulsaciones. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Entonces, sumamos Sí, profe. 70 más 17, 18, 24 más 60. ¿Cuánto sería eso? me perdí. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Agarren su calculadorita. Decí un poco otra vez los datos, profe. 60 más, en tu caso, Richard, 18. En el caso de Gladys, 17. Y en el caso de Lucía, 24. Vamos a hacer con el dato de Lucía, yo voy a hacer. Más 70 pulsaciones, supongamos que se hizo después de un minuto posterior al esfuerzo. ¿Cuánto nos da? 154. ¿Sí? Y Em, ese 154 lo restamos, ¿sí? lo restamos con el Menos 200, ¿verdad? 200, ¿sí? Dividido 10. ¿Ok? Entonces, en este caso da un rango negativo. ¿Les da un rango Sí, negativo? -5,3 me dio a mí. Bueno, entonces, cuando tenemos un rango negativo, ¿sí? Es porque ni siquiera llegamos a lo que sería el malo, ¿verdad? Entonces, digamos, a ver un poco, voy a probar el otro método, ¿sí? Mm, cuánto te dio, Lucía, vos el total? Lucía, bueno, ya no Perdón, le... profe, justo me fui en el baño cuando me explicaste que tenía que hacer el cálculo. ¿Cómo te Bueno, voy a hacer un ratito? bueno, está bien. Entonces, teniendo en cuenta estos resultados, ustedes van a hacer esto van a hacer ustedes este ejercicio, van a hacerlo de forma práctica, ¿sí? Van a tomarse el pulso en reposo, van a estar sentaditos, quietitos durante por lo menos 8 a 10 minutitos y luego de ahí se toman el pulso. Ese va a ser su pulso en reposo. Luego van a Sí, realizar 30 sentadillas en un tiempo máximo de 45 segundos. Y posterior a ese ejercicio, posterior ya luego a ese ejercicio, se hace la toma de pulso durante 15 segundos, ¿sí? sí, Eso sería el pulso uno. Y luego tomar el pulso un minuto después del ejercicio, o sea, 45 segundos después que terminemos de tomar el primer. Y luego hacemos o sea, em, esa suplimos fórmula. los datos dentro de la fórmula y ahí nos daría un rango en el cual estamos. Si estamos excelente, muy bueno, bueno, regular o malo, ¿sí? Bueno, Ah, ya. antes de continuar, les digo que está por terminar la sesión de ahora. Entonces nos conectamos nuevamente al mismo enlace, ¿está bien? Dale, profe. Dale, 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 dale. profe. Una vez que se acabe esto, nos conectamos al mismo enlace. Entonces, ok. ustedes cuando realizan toda este test, entonces ustedes van